Amables televidentes, gracias por estar nueva vez en La Hora con Gregory. Estamos en momentos, como lo he mencionado previamente en otras entregas, en un momento de reformas. Le toca de primer orden a la reforma constitucional. Ya el Poder Ejecutivo remitió al Congreso la propuesta que tiene y que está ya adjudicada, esta propuesta para conocerse ante una comisión bilateral del Senado de la República y de la Cámara de Diputados. La Asamblea Revisora próximamente pues se reunirá para conocer los puntos enviados por el Poder Ejecutivo para modificación. Esta noche recibo con mucho agrado a Vinicio Castillo Semana, abogado de la República, ducho en asuntos legales, político, un político de larga data también. Entonces, con él es cómodo hablar sobre este aspecto de reformas, sobre todo la constitucional, que tiene ingredientes que rozan en el ámbito político. Gracias, Vinicito, por Muy buenas noches. Para mí un gran honor, Gregory, estar aquí contigo en esta tribuna tan vista y escuchada. Quiero preguntarte, hay posturas sobre la pertinencia de que se modifique nuestra Constitución. Hay pareceres diferentes que dicen que no es necesario. ¿Hay necesidad, Vinicio Castillo Semán, de que se reforme nuestra Constitución? Bueno, hay que ser justo. Esta es una promesa del presidente Luis Abinader, que prometió modificar la Constitución antes de las elecciones, hay que decirlo, para poner unos candados, blindar la Constitución para que no aparezca en el futuro alguien que con una mayoría calificada en el Congreso, un presidente, pues pretenda perpetuarse en el poder, tal y como ocurrió con Danilo Medina. La figura publicitaria y mediática de los candados realmente es de facturación PLD, Leonel Fernández, cuando en el año 2015 fue precisamente un pacto entre el comité político del PLD, Danilo Medina y Leonel Fernández, que planteó la necesidad de una reforma constitucional para blindar la Constitución y poner unos candados. Es decir, siendo justo y honesto en el análisis, esta fue una idea de Leonel Fernández aprobada por el comité político del PLD hace ya 9 años. El presidente Abinader ha querido dejar un legado histórico, institucional, de que él, contrario a los presidentes anteriores que hicieron o promovieron reformas constitucionales para beneficiarse en un sentido o en otro, él lo está haciendo para autolimitarse, porque él ahora mismo tendría el poder, teóricamente, el PRM, para imponer una reelección indefinida. Lo podría hacer perfectamente, que es una prueba que no hay un candado efectivo. Ahora, mi diferencia en este punto es el referéndum. Ellos han ideado, los asesores del presidente Abinader, cómo poner ese candado, la forma de cómo ponerlo. Y han insertado lo que ellos denominan una cláusula pétrea, que es una cláusula que no se usa para este tipo de situaciones. Realmente la cláusula pétrea más tiene que ver con el origen de la Constitución. Sería prácticamente el constituyente, forma de gobierno republicano, civil, democrático. Es decir, no, los temas de reelección no son para cláusula pétrea. Ahora, si van a usar la cláusula pétrea, es decir que ese tema no podrá tocarse en el futuro, lo mínimo que hay que pensar es darle legitimidad con un referéndum, que el pueblo ratifique en un referéndum aprobatorio
de que va a haber esos candados estarán en la Constitución. Yo creo, contrario a los asesores de Luis Abinader, del presidente Abinader, que a quien más le conviene el referéndum es a Luis Abinader, es al presidente Abinader, porque dejaría el legado histórico no solamente de la reforma, sino del estreno de la figura del referéndum en la República Dominicana. Le hago un paréntesis. La pasada semana, en ese mismo asiento, sobre este aspecto, le pregunté al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, sobre la pertinencia posible de un referéndum, y lo descartó totalmente. Porque es el error del amigo Antoliano y de quienes lo están asesorando. Si ellos no le ponen referéndum y aprueban ese candado sin referéndum, pues obviamente cualquier presidente que llegue en el futuro con mayoría podrá quitar ese candado, lo podrá quitar, o el Tribunal Constitucional. Es decir, no tendrá el efecto fuerte. ¿Por qué el Tribunal Constitucional? ¿Qué aspecto? Bueno, el Tribunal Constitucional podría decir que se viola, al no hacer referéndum, se viola la Constitución, porque tú estás cambiando las reglas del procedimiento de modificación constitucional al poner que este tema no se puede modificar, tú lo estás cambiando. Entonces, ahí lo de la no pertinencia de la cláusula pétrea. Claro, claro. Y si la vas a poner, entonces ponla con la fortaleza que te da el pueblo. Ahora, ¿por qué digo que es un error del gobierno y de los asesores del presidente rehuir el referéndum? Porque el referéndum le da mucha legitimidad al proceso. Y sobre todo por algo que a lo mejor ellos no se han no se han detenido a pensar. En un referéndum sobre los candados, lo más interesado en que gane el sí serían el doctor Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, y el PLD. ¿Por qué? Porque si gana el no, implicaría que el pueblo no quiere esa reforma, que el presidente Abinader se aparte. Es decir, porque el presidente está haciendo esto para apartarse del poder. Es decir, que si vamos a suponer que se va a un referéndum y gana el no, la interpretación es que el pueblo le dijo que no al presidente Abinader y que quiere que eso esté abierto para que él, si quiere aspirar, aspire. Y a final de cuentas le convendría. Totalmente. Es decir, que él tendría una aprobación en el referéndum de casi un 80% del sí. ¿Por qué? Porque él la promovería, pero obligaría a sus adversarios de la oposición a apoyarla también. Por lo que te digo. Elemental, claro. Es elemental. Es decir, que los estrategas que asesoran al amigo Antoliano no se han detenido quizás en esa parte, aparte del tema jurídico, que es lo más importante. Este último ingrediente es un tema político, práctico, pero el referéndum es necesario, a mi juicio, y le conviene al presidente. Bien. A propósito de los puntos que se van a tratar en la reforma, hay uno. El tema del procurador. Sí, pero antes que ese, y del procurador yo le tengo esa parte, pero quisiera que previamente tocáramos lo siguiente. El doctor Leonel Fernández ha manifestado que puede haber una brecha cuando la agenda a tratarse se presente. Muy bien, se ha convocado. A propósito nueva vez, y vuelvo con los propósitos, el doctor Peralta, el consultor jurídico, se refirió sobre este aspecto. Veamos, yo quiero que usted escuche en un minuto lo que él trató para que usted me dé su opinión. Sí. Adelante, Betsaida. La propia Constitución que impulsó el presidente Fernández establece en su artículo 271 que una vez aprobada la ley de convocatoria, esta que depositamos ahora, una vez aprobada y publicada, la Asamblea tendrá un plazo de 15 días para reunirse y conocer, llamo la atención y subrayo, sobre la reforma propuesta. Sobre la reforma propuesta.
Lo que quiere decir que ese vacío que había en la legislación dominicana, la Constitución en esa disposición lo salvó. Lo que pasa es que las leyes, la Constitución y las leyes en sentido general, a veces tienen unos hilitos que uno le pasa por arriba hasta que no siente la necesidad de valerse de eso. En este momento nos damos cuenta que la Constitución dice que la Asamblea conocerá sobre la reforma propuesta. En los primeros 15 días. Sí, dentro de los 15 días a partir de la aprobación y publicación de la ley. Ya. Pero va a conocer sobre la reforma propuesta. Y la reforma propuesta es la reforma que se propuso en la ley. Oh, ya. ¿Me doy a entender? Ah, mire qué interesante. Es decir, no va a conocer, no como dice el presidente Fernández, que alguien va a decir, no, que ahora vamos a introducir. Bueno, claro. Sí, el amigo Antoliano. Parece que no hay riesgo de el que se amigo introduzca Antoliano debe saber que la Asamblea Revisora, Ajá. una vez reunida, es soberana. Y si hipotéticamente, estamos hablando de la hipótesis, el 2/3 partes de esa asamblea decide introducir otro tema, Puede hacerlo. pues bueno, si vamos a decir que lo haga, ¿quién podría declarar inconstitucional la Asamblea Revisora? Oh. Es la pregunta. ¿Puede el Tribunal Constitucional declarar inconstitucional la reforma constitucional? No puede. Eso lo debe saber el amigo Antoliano. Es decir, el Tribunal Constitucional tiene un límite en declarar la constitucionalidad de la ley, pero no puede declarar inconstitucional la Constitución. ¿Me entiendes? Y la Constitución es la que aprueba la Asamblea Revisora. ¿Me entiendes? Entonces ahí es que está evidentemente, por eso quizás el presidente Abinader ha sido tan fuerte en que no quiere que sus legisladores se pongan a inventar. En la Fuerza del Pueblo hay temor, yo digo que fundado, de que el PRM, sus legisladores, una vez estén reunidos allí, digan, bueno, pero si vamos a retirar a Luis Abinader, que es el presidente, el principal activo político del PRM, hacia el futuro, si está retirado Danilo Medina, igualmente, por otra reforma, ¿por qué dejar a Leonel Fernández, que ha sido presidente 3 veces y se ha reelecto de manera consecutiva, por qué dejarlo habilitado? Podrían ponerle un candado a la candidatura del doctor Fernández. Como se hizo con la de Medina. Perfectamente, es decir, desde el punto de vista teórico, técnico, ese es un riesgo que hay para la Fuerza del Pueblo. ¿Y cómo evitarlo? Confiar en la buena fe de los legisladores. O la buena fe no, en que los legisladores cumplan al pie y juntilla lo que ha sido el deseo de límites del Poder Ejecutivo del presidente Abinader. ¿Eso es algún tipo? Yo, por ejemplo, descarto personalmente que entre los propósitos del presidente Abinader ni por la cabeza le haya pasado esa posibilidad. Es decir, de usar esta reforma para retirar a Leonel junto con él. Yo eso lo descarto. Yo, Vinicio Castillo, no creo que Luis esté promoviendo eso. Pero decir que los legisladores PRMistas reunidos ahí no puedan hacerlo, ya es otra situación. Y si lo hacen, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? ¿Puede el Tribunal Constitucional decir que es inconstitucional la Asamblea Revisora y la Constitución? No puede. Ya. ¿Tú me entiendes? Entonces, ese es uno de los aspectos que no se dice públicamente, pero que está en el sustrato de poner chivo, vamos a decir, a la gente de la Fuerza del Pueblo de que por qué tanto interés en la reforma.
ellos estiman que puede haber de parte de otros sectores, que no es el presidente, la idea de retirar al doctor Leonel Fernández. Cuando le pregunté hace unos momentos si era pertinente, había motivos para modificar la Constitución, usted lo derivó con un buen análisis, con un compromiso que tiene el presidente de la República. La promesa. Muy bien. Ahora, los otros aspectos, ¿usted los considera bueno, valederos? el de la Procuraduría, yo he dicho que el mayor logro de Luis Abinader ha sido esta Procuraduría. ¿Por qué? Porque ha sido independiente del poder político. Porque Miriam Germán, por las condiciones de Miriam Germán y de Jenny Berenice Reynoso, no porque lo designara él o no lo designara él. Y tiene que ser la Procuraduría. En el mecanismo que se está proponiendo sigue siendo el mismo presidente. Eso le quería preguntar. O sea, usted dice que ha sido independiente esta Procuraduría del poder político. Sí. Ahora bien. ¿Pero por qué? No, pero le quiero, para que usted me aclare esto. ¿Es dable, es correcto que también sea independiente la Procuraduría del Poder Ejecutivo? Es que es independiente del Poder Ejecutivo políticamente. Pero ahora, el Ministerio Público es el brazo jurídico del Poder Ejecutivo. La designación siempre recaerá, aún en la propuesta que se está haciendo, en el presidente de la República. Evidentemente que es quien lo va a proponer. Y lo que le está dando esta reforma es un poder de veto al tribunal, al Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, ¿usted está de acuerdo a que sea el presidente que la designe? Muy bien. Igual que Estados Unidos. ¿Y por qué? ¿Por qué yo digo esto, Gregory? Por la experiencia. Un procurador independiente totalmente, que no lo nombre el presidente y que sea inamovible, si es una persona sensata y correcta, que con una conciencia de sus límites, perfecto, para el país sería excelente. Pero si es una persona que se le va el carguito a la cabeza, tendría un poder igual o mayor que un presidente. Caso de Guatemala. Y podría crear un problema de gobernabilidad. Yeah. Y esa inamovilidad, ¿por qué en la República Dominicana? Yo no estoy de acuerdo con la inamovilidad. Ni por 2 años. No. Yo creo en el sistema norteamericano, que lo designa el presidente y lo destituye el presidente y lo ratifica el Congreso. Creo que en Estados Unidos es el Senado que tiene que ratificarlo. Pero es un funcionario muy consustanciado su función y con acceso y control sobre la fuerza pública del país, sobre la Policía Nacional, y un procurador te puede tumbar un gobierno. Lo hemos visto en Perú, lo estamos viendo en Guatemala, y hay que tener mucho cuidado con esa situación. Es decir, hay que dotarlo de una independencia no absoluta, porque te digo, 2 años, 4 años, un procurador que se le vaya el carguito a la cabeza, y tenemos experiencia, no quiero mencionar nombres, que han salido de la Fiscalía o de la Procuraduría a hacer carrera política, a querer ser presidente. Si tú lo pones ahí, te pueden crear un problema. No estoy hablando, fíjate, porque esta reforma, cuando yo analizo esto, no estoy hablando en este gobierno de Luis Abinader, yo estoy hablando para los próximos 20 o 30 años. Es decir, nosotros cuando hablamos de reformar la Constitución, tenemos que estar claros de que estamos legislando constitucionalmente hacia el futuro. Por eso hay que prever las distintas situaciones y tú ver los pros y ver los contras. Siendo usted presidente, ¿se hubiera desprendido del brazo jurídico del Poder Ejecutivo, que es el Ministerio Público? Yo creo ese es el gran mérito del presidente Abinader. No, pero yo le estoy haciendo una pregunta hipotética. Yo no me hubiera despojado de la atribución de nombrarlo, no de manejarlo, porque son 2 cosas distintas. Yo apoyo lo que el presidente ha hecho. Buscar un
¿Por qué? Oye, ¿cuál es mi razonamiento? La autoridad más legítima de este país, desde el punto de vista jurídico e institucional, es el presidente de la República, porque es un voto directo. Sobre él descansa la mayor responsabilidad que los electores le dan. Si nombra un procurador bien o mal, es una responsabilidad de él frente al pueblo. ¿Tú me entiendes? Entonces, es el presidente el que tiene que decir, no, en esta procuraduría yo voy a nombrar a un fiscal de carrera, por ejemplo. Yo no voy a nombrar un acólito político, que es lo que la diferencia que le ha sacado Luis a Leonel. Bueno, tú nombraste a Radamés. Radamés, independientemente de sus logros, que los tiene como procurador, era un cuadro político. Y Domínguez Brito también. ¿Y cuál es el gran mérito de Luis Abinader? Que nombró a una persona apolítica, reconocida por toda la sociedad y con el reconocimiento de todo el mundo de que es independiente. Entonces, eso lo ha hecho ¿quién? El poder político actuante, que es el presidente de la República. Eso es lo que yo creo, en ese modelo que yo creo, y se le puede dar para darle más, diríamos, participación a los demás sectores, sí una ratificación en el Senado o en las dos cámaras. Pero hay algo que se parece mucho, hay dos cosas que se parecen. Mire, actualmente el presidente designa y sustituye al Procurador General de la República. En la modificación propuesta por el Poder Ejecutivo, el presidente propone un candidato y lo refrenda o no el Consejo Nacional de la Magistratura. Es lo mismo. Entonces. Es lo mismo. Por eso que te estoy diciendo, es lo mismo. Ahora, en cuanto a eso, esa es mi posición de la Procuraduría. En cuanto a la unificación de las elecciones, hay que ver los pros y ver los contras. ¿Qué modelo le gustaría? El problema, y yo veo, hay un problema práctico de juntar todas las elecciones, porque hay un voto preferencial, tanto en la municipal como ya en los regidores, como los diputados. Y estamos hablando de que el elector tendría casi 6 o 7 boletas el mismo día, que es complejo. Tendría que votar por el presidente, vicepresidente, tendría que votar por el senador, en una boleta tendría que votar por el diputado, tendría que votar por el alcalde y por el regidor. Es decir, es complejo. Es casi un examen universitario. Y segundo, evidentemente que le daría un gran peso al que es candidato presidencial de esa coalición, porque la presidencia tendría un gran impacto sobre la conformación de los otros poderes, tanto el municipal como el congresional. Hay que evaluar, a mí no me gusta el actual, esto de los 3 meses sí por el arrastre. Igualmente lleva el arrastre. Yo creo que habría que pensar en las elecciones de medio término como lo tiene Estados Unidos y como lo tuvimos nosotros. Nosotros lo tuvimos. Aquí. Y sirve como una evaluación de los gobiernos a mitad de los periodos. Yo creo que ese podría ser el mejor modelo. Y brevemente lo de la reducción de la Cámara, de los miembros de la Cámara. No estoy de acuerdo y creo que innecesariamente el presidente se está exponiendo ahí a una rebelión interna en su partido, los legisladores. Sin embargo, si hubiera un referéndum, pero porque no creo que haya ánimo ni en el Congreso actual ni en la población de reducir. Eso es un grupo de sociedad civil que tiene una línea antipolítica que, si es por ello, anulan la Cámara de Diputados completa. ¿Tú entiendes? Entonces, yo creo que el legislador, el diputado, representa a una población. Y de una manera u otra esa población, distribuida en todo el país, tiene donde acudir a sus representantes. Yo no estoy de acuerdo con la reducción. Igualmente con los de ultramar, diputados nacionales. Tampoco. Y reducirlo los tampoco. Diputados al Parlacén. No. Todo eso tiene su razón de ser. Lo del Parlacén, obviamente, quienes han sido diputados del Parlacén es que les corresponde lo que van a hacer. Nosotros tenemos diputados, el Subatista Suriel, y yo le decía, y Pelegrín también, bueno, tú tienes un gran reto. ¿Cuál es el gran reto?
marcar la diferencia. Porque qué es lo que para la población entiende que es un diputado del Parlacén, un grupo de vagos ahí que están cobrando. Ahora, te toca a ti y a otros de otros partidos demostrar que no, que hay beneficios para el país que se pueden sacar de ser diputado del Parlacén y impulsar iniciativas en ese Congreso del Parlacén para que beneficien el país. Bien. Eso es todo. Bien, vamos a hacer una pausa. Al regreso, quiero plantearle un tema sobre Fuerza Nacional Progresista. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Venimos en breve con el exdiputado Marino Vinicio Semán. No, Vinicio Castillo. Vinicio Semán. Castillo Semán. Y yo no soy Marino, Marino es el viejo. Don Vincho. Sí, Don yo Vincho. soy Vinicio Castillo. Vinicio Castillo. Castillo Semán. Vinicito. Sí. Volvemos en un momento.